Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mundo R. El día de hoy vamos a aprender a cómo podemos sanar nuestro inconsciente, cómo podemos sanar nuestros conflictos emocionales que en algún momento de nuestra vida nos ocurrieron y que se han quedado ahí grabados en nuestro inconsciente y que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos repitiendo estos mismos procesos y que lo hacemos de una manera inconsciente tratando de encontrar una respuesta o tratando de entender por qué fue que vivimos aquella situación. Entonces, para ello yo voy a utilizar la metodología del reconocido psicólogo Enrique Corbera y además yo he utilizado la metodología de un curso de milagros que en otro video vamos a explicar cómo se utiliza este libro. Bueno, también voy a utilizar mi propia experiencia para explicar cómo se puede sanar nuestro inconsciente. Y bueno, para ello les voy a hablar acerca de mi vida. El año pasado, el día de hoy yo tengo 33 años, el año pasado yo estaba sufriendo de candidiasis. Esta enfermedad ya la llevaba padeciendo por varios años, de hecho también estaba sufriendo de H. pylori, úlceras, intestino irritable, deficiencia de vitamina D, anemia, sistema inmunológico bajo y bueno, bajé muchísimo de peso. Normalmente mi peso era de 133 libras y llegué a bajar hasta 94 libras. Entonces yo estaba bastante asustada porque dije, creo que hasta aquí llegué. Pero bueno, no fue así. Entonces hemos de analizar por qué nuestro cuerpo se enferma. Normalmente nos enfermamos y no sabemos, pensamos que a lo mejor fue algo que comimos o un castigo de Dios, y realmente la enfermedad, dice un curso de milagros, que no existe, simplemente es la forma de manifestarse del cuerpo, de la forma de comunicarse para decirnos qué tenemos que cambiar en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo estaba sufriendo de cándida y cándida es una bacteria que normalmente vive en nuestro cuerpo. Entonces esta bacteria, cuando uno sufre de cándida, en el caso de las mujeres por ejemplo como yo, era de irritaciones vaginales y que todo esto me abstenían de tener una relación sexual. Entonces yo no podía tener relaciones sexuales por esta bacteria. Tenía también las úlceras y malas digestiones. La función del estómago, si nos ponemos a analizar, es digerir la comida, el intestino absorber los nutrientes. Entonces habría que preguntarse qué parte de mi vida o qué parte de mis experiencias yo no estaba digiriendo, ¿no? Las estaba dejando ahí hechas nudo. Mi sistema inmunológico también estaba muy bajo y nuestro sistema inmunológico es el que nos va a ayudar a defendernos de las infecciones, por ejemplo. Entonces, la relación emocional del sistema inmunológico sería, por ejemplo, como persona, en que tú no te puedes defender, ¿no? Y bueno, todas estas enfermedades ya me tenían bastante deteriorada. También en el aspecto emocional yo estaba sufriendo bastante y tuve que llegar a un punto en el que dije, ya no puedo más y tengo que solucionar esto. Bueno, como ya dije, voy a utilizar mi propia experiencia para explicar cómo podemos sanar nuestro inconsciente, y para ello voy a pedirles por favor, o más bien no sé cómo pedirles, que en esta ocasión no juzguemos. En la historia que yo voy a hablar
no hay malos ni hay buenos, solamente habemos personas viviendo una experiencia. Entonces, esa es la razón por la que pido que no juzguemos, que tratemos de entenderlo, de verlo, de sentirlo con el alma, sin juzgar, sin juicio. Habiendo aclarado esto, y me olvidaba de decir que en este video quizá haya palabras o sentimientos o ideas que no sean aptas para niños menores de edad o para personas muy sensibles. Y habiendo aclarado eso, ahora sí pasamos al tema. Como ya dije, yo tengo 33 años y por muchos años sufrí de las enfermedades ya mencionadas. Y bueno, yo soy mexicana, viví la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México. Vengo de una familia numerosa, en donde yo soy la mayor de 7 hermanos. Más o menos cuando yo tenía unos 6 años en mi familia, en aquel momento habíamos 4 de mis hermanos, yo era la mayor, como ya dije, y en mi hogar pues las cosas no andaban muy bien. Mi padre era una persona alcohólica, un poco violento, y mi madre por su parte, ella venía también de una familia bastante difícil. Ella había sido violada durante su juventud y había sido maltratada también en su hogar. Entonces ya traíamos ahí dificultades emocionales en la familia. Entonces los ingresos económicos no estaban muy bien en aquel tiempo. Mi padre solía trabajar como obrero en una fábrica, y para una familia de 4 hijos y los 2 adultos, como que los ingresos quedaban cortos. Y si a eso le agregábamos que la parte de ellos se desviaba por el alcoholismo de mi padre, pues estaba peor la cosa. Entonces mi madre se vio obligada a buscarse un empleo por la noche para cubrir esos gastos. Entonces ella nos cuidaba durante el día y por la noche trabajaba. Y entonces luego mi padre, como era un alcohólico, un día llegó tomado, ebrio por la noche, y mi madre no estaba, se había ido a trabajar, y mis hermanos y yo ya estábamos en la cama dormidos, y entonces él llega alcoholizado y me viola. Entonces esto él lo hace en repetidas ocasiones por un periodo más o menos de unos 3-4 años. Y bueno, yo era una niña de 6 años, que imagínense, ¿no? ¿Qué hace una niña de 6 años asustada, terrorizada, ¿no? Sin saber qué hacer. Y bueno, me lo tuve que callar porque no podía decírselo a mi madre. Primero por las amenazas de mi padre, y segundo porque yo estaba así como que no entiendo nada. Entonces, pues así me lo aguanté por varios años. Después mis padres deciden que nos tenemos que ir a vivir a otro estado, a Michoacán. Nos vamos a ese estado y ahí ya mi madre se embaraza de nuevo. Y mi padre pues en las mismas, ¿no? Alcoholizado todo el tiempo y sin dinero para la familia. Entonces mi madre tenía un puesto de tacos en el que yo me encargaba de manejarlo. Entonces un día mi madre me deja vendiendo los tacos y yo bien contenta acabo con la carne y todo, y acabo también con el dinero porque llegué a la casa y cuando tenía que entregar las cuentas no había dinero y no había carne y no había nada. Entonces mi mamá me decía, bueno, ¿pero qué hiciste? Entonces llega el papá también a pedir las cuentas y resulta que encontraba nada. Entonces él viene enojado y va a golpearme y yo comencé a correr por toda la casa hasta que me le paré enfrente y le dije, tú no tienes derecho a pegarme. Y bueno, creo que esa fue mi liberación, porque de ahí el hombre no me volvió a tocar, ni me volvió a pegar, ni a maltratarme. Bueno, de vez en cuando me insultaba y cosas así, pero ya no me maltrataba tanto como antes. Entonces, durante todo este tiempo yo no le había platicado a mi mamá lo que me había pasado con mi padre.
pero en ese momento dije, hasta aquí, como que ya llegó al colmo, ¿no? Entonces decido irme de mi casa, le dejo escrita una carta a mi madre en la que yo le explicaba lo que había pasado con mi padre. Después ya yo regreso a la casa, hablo con mi madre y me llevé una gran decepción por parte de mi madre porque no me dio el apoyo que yo esperaba, ¿no? Y me quedé muy decepcionada, pero bueno, así sucedieron las cosas. Después mi madre ya tenía problemas con mi padre y deciden separarse por un tiempo. Nos vamos de ahí al estado de Puebla a vivir con mi abuela. Mi madre se regresó a México a trabajar y eso, entonces mis hermanos y yo nos quedábamos con mi abuela. Y viviendo ahí, pues, entre un montón de vacas y un montón de borregos, ¿no? Que era lo único que había. Entonces, ya después mi madre se embarazó otra vez, porque entre que se divorciaba y no se divorciaba, cada vez que se encontraban salía un embarazo ahí, ¿no? Entonces, finalmente ya mi madre decide pues que si va a regresar con mi padre, se va para Michoacán de nuevo y yo le digo a mi madre, yo no voy, se van ustedes. Dije, yo me quedo aquí. Entonces decido quedarme con mi abuela, para eso yo tenía unos 12 años, y decido quedarme en casa de mi abuela y pues ahí la cosa no iba muy bien tampoco porque no había nada más que vacas que estudiar y borregos también. Entonces le dije a mi abuela, abuela, ya no puedo estar más aquí, ¿no? Porque tampoco podía ir a la escuela. Y yo tenía unas ganas de ir a estudiar, unas ganas de trabajar, unas ganas de explorar la vida y las vacas me tenían ahí detenida. Entonces ya mi abuela dijo, está bien, vete. Entonces va mi tío, me lleva para la Ciudad de México nuevamente y ahí empiezo yo a trabajar, me busco la forma para ir a la escuela, empiezo a independizarme, pero al mismo tiempo empezaron a surgir estos sentimientos encontrados de ¿qué me está pasando? ¿Por qué he tenido que vivir esto? Porque mientras había sido niña, en mi infancia, pues lo único que me preocupaba era ver si mi padre me quería, tratando de entender a ver si cómo le hacía para que mi padre me quisiera, ¿no? Yo buscando ahí el amor de mi papá. Y mi papá, pues nada más nada que la cachaba, ¿no? Y mi mamá, pues mucho menos porque ella ya bastante ocupada estaba con sus obligaciones también y sus cosas que tampoco había resuelto. Entonces, cuando yo entré en la adolescencia, comencé a sufrir bastante, ¿no? Porque todas estas memorias de la infancia comenzaron a aparecer en mi mente, ¿no? Entonces yo estaba trabajando y aunque estaba trabajando y trataba de llevarla tranquila, todas estas emociones, todos estos recuerdos me estaban atacando a cada momento. Entonces me preguntaba, ¿por qué mi padre me habrá hecho eso? ¿Y por qué mi madre no me habrá entendido si ella había pasado por lo mismo? Entonces yo comencé a tomar. Porque pasa que cuando mi padre me violaba, él siempre estaba ebrio. Entonces yo pensé, dije, bueno, a lo mejor si tomo, si me alcoholizo igual que él, a lo mejor voy a encontrar las respuestas, o por lo menos voy a pensar o sentir lo que él vivía en ese momento cuando lo hacía. Entonces así fue como yo empecé a tomar y a fumar. Y así lo estuve haciendo por varios tiempos, por lo menos hasta como los 18 años. Entonces llegó un momento en el que ya no pude más y dije, no hay salida. Un momento en el que me sentía como que mi vida no tenía sentido, como que decía yo, ¿qué hago aquí? Entonces, cuando yo ya cumplí los 18 años, 19 años, que no me sentía, que no encontraba mi lugar en este mundo, yo decidí que me iba a suicidar. Así que intenté suicidarme, pero como verán, fue todo un fracaso porque aquí estoy, vivita y coleando. Entonces,
tenía mis relaciones amorosas, pero resulta de que siempre se me presentaban estos chicos lindos, buena onda, que me querían y que eran unas personas muy agradables, pero yo siempre elegía irme con los muchachos que me maltrataban, con los que me despreciaban, con los que solamente querían sexo. Y yo decía, bueno, caramba, ¿de qué se trata? ¿Qué le he hecho yo a la vida, no? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Entonces, llegó un punto en el que, bueno, en aquel tiempo ya mi madre y mi familia habían venido para los Estados Unidos y ya estaba yo allá más sola, porque mientras estaban allá, pues por lo menos hablaba por teléfono con ellos o de vez en cuando los visitaba, pero entonces un viaje hasta acá como que no era tan fácil, ¿no? Entonces mi madre me dice, bueno, pues vente para acá, y después de tanto pensarlo, pues decidí venir a los Estados Unidos. Pero entonces llego para acá y la relación con mi madre y con mis hermanos no era muy buena, porque como nunca había vivido con ellos, no entraba en su ambiente, ¿no? Era como que la harina del otro costal. Y pues la relación con mi madre mucho menos, porque ella se había vuelto testigo de Jehová y aparte, pues yo siempre le tenía este resentimiento, este coraje con ella porque no me había entendido, porque no había hecho nada por mí. Entonces siempre le tuve ese resentimiento y ese coraje. Entonces duré poco tiempo ahí en casa de mi madre. Conocí a un muchacho muy buena onda que nos hicimos novios y comenzamos una relación amorosa y decidimos vivir juntos, así que me fui con él. Luego me embaracé y tuve a mi hijo. Pero nuestra relación, aunque yo lo quería mucho, no era muy buena. Siempre había estos conflictos de parte mía porque en el aspecto de hacer el amor era un problema. Porque cada vez que íbamos a hacer el amor era como un bloqueo, porque cada vez que yo lo intentaba aparecían estas imágenes en mi mente, ¿no? Y que no me dejaban. Y entonces cada vez que íbamos a hacer el amor era como que otra vez estaba viviendo la experiencia de la violación. Entonces era realmente muy difícil. Y aparte que cuando nació mi hijo, pues una mujer cambia, ¿no? Es como que vuelven a ser una mujer diferente. Entonces, realmente era una situación muy difícil. Tuvimos que nos separábamos, que regresábamos y estas cosas, ¿no? Hasta que pues finalmente yo decidí que tenía que solucionar mis problemas, ¿no? Mis conflictos emocionales, porque me di cuenta que realmente era eso lo que me estaba enfermando. Y yo ya necesitaba una paz conmigo misma. Entonces, bueno, pues vamos a pasar al punto en donde yo encontré cómo podemos sanar nuestras emociones, nuestros conflictos emocionales. Y para ello voy a hacer el ejercicio. Y en este ejercicio otra vez les pido que por favor no juzguen. Como ya lo he dicho, en esta historia no hay buenos ni malos. Simplemente habemos seres viviendo una experiencia. Y por favor traten de verlo de una manera distinta. No tratemos de ver solamente la parte mala o ver a los culpables o de decir, pero mira qué malo que han sido. Por favor entiéndalo de diferente manera. Bueno, va a ser un poco crudo, pero así es como debe de ser. Entonces, yo voy a ir aquí. El ejercicio se trata de que tenemos que repetir el momento en donde se sucedió el conflicto o el trauma o como lo quieran llamar, en aquel momento en el pasado y repetirlo. Entonces después vamos a ir aquí al presente y luego el futuro. Entonces yo aquí en el pasado